gracias Alexis por estar acá, gracias a todos ustedes por venir, por acompañarnos en este festival Celebración y Memoria, por estar acá en los 30 años. Estoy muy emocionada por esto y también porque si hay un público lector difícil para este libro, son ustedes, porque conocen todo, saben todo lo que pasó, conocen Río Tercero. Así que, bueno, lo que más espero es la devolución del público riotercerense acerca de esta obra. Fuego Amigo, el título es una expresión que proviene del ámbito militar. Me gusta por eso, porque se vincula directamente con la idea de fábrica militar y es una expresión que implica el ataque, o sea, que cuando uno lo nombra, no solo se aplica en contexto bélico, sino que se utiliza en cualquier otro ámbito, pero que surge del contexto bélico y militar y que aplica cuando alguien recibe un ataque de un aliado o de un amigo. Es decir, que como sucedió en Río Tercero, nosotros fuimos atacados por el Estado Nacional, es decir, por alguien que debía cuidarnos, protegernos, todo lo que uno espera de un Estado. Bueno, ese Estado nos bombardeó. Por eso Fuego Amigo. Y también hay algo en esa expresión que tiene que ver con que es algo sorpresivo, algo inesperado, porque efectivamente así fue, ¿sí? O sea, la población recibió un bombardeo inesperado por parte del Estado Nacional. Y ahí viene la idea de Fuego Amigo. Pensé que era la mejor forma de trabajar, sobre todo a 30 años, ¿no? Porque para escribir un ensayo, que es un género en el cual efectivamente está presente la subjetividad del autor, para fundamentar un argumento, una línea reflexiva, pero donde también hay evidencia, es decir, hay documentación, hay trabajo con la realidad. Yo pensé que esta era la mejor forma para referirnos a eso que nos sucedió hace 30 años, y además porque el ensayo como género permite trabajar con mucha libertad en términos estéticos, estilísticos. No es un texto académico, no es tampoco una novela, o sea, un género de ficción, sino que, bueno, es un texto que trabaja ahí con los pensamientos, podemos decir así. Hay algo que está muy presente en el género de ensayo y que es, está patente, el impulso, podemos decir el deseo, ¿sí? En una forma explícita. Siempre la escritura implica una actividad donde está involucrado el deseo, pero en el caso particular del ensayo eso está ahí, a flor de piel. También hay un trabajo con la idea de fragmento, ¿sí? El ensayo trabaja con el fragmento porque la idea del ensayo es que en el fragmento podemos encontrar el todo. Es decir, que con esos múltiples fragmentos, o en cada uno de esos fragmentos, que son como unos pequeños capítulos, episodios muy breves, en cada uno de ellos está todo el acontecimiento, está la totalidad, podemos decir así. Y también hay un trabajo muy particular con el uso del archivo, ¿sí? Efectivamente, hay mucha documentación. Obviamente que al ser yo de Río Tercero tengo la posibilidad, bueno, de escucha cotidiana de testimonios, pero además de eso hay un trabajo particular con el archivo. Yo ahí quiero mencionar particularmente obras que precedieron a Fuego Amigo y de las cuales se nutre Fuego Amigo. Están ahí, están mencionadas, son las fuentes que consulté. El trabajo de Fernando Colau y Carlos Pailet, El tercer atentado, es una investigación periodística impecable, impecable. Es un honor que en Río Tercero tengamos ese tipo de trabajos. También Esquirlas de Noviembre, recientemente invitada, de Fabián Menichetti, periodista local, y que en el caso de Fabián Menichetti y de Esquirlas de Noviembre tiene un trabajo muy interesante con los testimonios que se produjeron ahí en el momento, y que son una fuente
a la que siempre vamos a recurrir a quienes nos interesa el tema. Y también quiero mencionar el libro Abrazos Partidos de Seba Salguero, que anda por acá, que tiene un trabajo muy interesante con las imágenes y con los testimonios. Hay un juego de imágenes y testimonios muy interesante. Nombro esos tres porque son las grandes fuentes de las cuales se nutre el ensayo, pero también todo el aporte que ha habido a nivel cultural acá en Río Tercero. Bueno, eso también es un poco frecuente. El reconocimiento del trabajo ajeno. En una profesión donde esto de copiar y pegar suele ser ya casi la norma, y esta actitud de respeto y de referencia al trabajo ajeno es casi excepcional. Así que eso también es uno de los valores. Recién decía que es un conjunto de fragmentos, ¿no? Y a medida que uno avanzaba en la lectura, iba teniendo la sensación, la primera que tuve, de una especie de rompecabezas que se me iba un tramo de crónica de ese día, contexto de la historia de la fábrica y del pueblo, algo de la causa, un testimonio, un relato literario, poético, una referencia a una obra. Y a medida que iba avanzando, pensaba que eso de alguna manera era análogo a esa palabra, ¿no? Que también ha dado título a una película, esquirlas. Así como esas esquirlas que volaron y que se encendieron y que se clavaron en los fragmentos. Se lee rápido, se lee fácil, pero sí lo que hay debajo de esos fragmentos para que la obra sea una obra completa y tenga una idea de totalidad, son dos grandes líneas narrativas. Por un lado, la historia de Río Tercero, ¿sí? La historia de Río Tercero y la presencia fundamental de nuestra industria madre, que lleva ese nombre, muchas veces lo encontré en documentos y en testimonios de la fábrica militar de Río Tercero. Por un lado, esa línea, y por el otro lado, el atentado, ¿no? Cómo se va desarrollando con todas las fases y todas las partes que ha tenido esa tragedia desde el día 3 de noviembre, después pasando por los juicios, por la movilización de la población civil, la resistencia, bueno, así hasta llegar al día de hoy. Esas dos grandes líneas narrativas en pequeños fragmentos se van cruzando todo el tiempo. Pensando en ese día, De la idea de que lo que sucedió el 3 de noviembre de 1995 cambió, podríamos decir, el carácter de la ciudad. A partir de ese entonces, Río Tercero fue una ciudad tocada por esa tragedia, y cuando digo tocada, pienso en eso que está en la base, que es la constitución de una ciudad. También podría pensarse en términos de deseo. Una ciudad se construye en torno a un deseo, en torno a una imagen, en torno a un símbolo, que nuestra ciudad particularmente fue la idea de progreso y la idea de porvenir. Nuestra ciudad se construyó en torno a esa imagen, es el símbolo más poderoso que tenemos los riotercerenses, y que la fábrica militar de Río Tercero, en algún sentido, constituye la dimensión material, digamos, de ese poderío, de ese símbolo de progreso, trabajo, cooperación, porvenir, futuro. Algo de eso se quebró el 3 de noviembre de 1995. Se quebró porque tocó algo, tocó la fibra más profunda de la ciudad sobre la cual está sentada, digamos, la ciudad. En ese sentido, bueno, hay muchos indicios, ¿no? La dificultad para que después la ciudad vuelva a crecer en cantidad de habitantes, el sueño, digamos, ese sueño que era el sueño de una ciudad industrial, tuvo su quiebre en ese momento. Yo lo expando un poquito más y pienso que ese hongo gigante que se dibujó en el cielo, en términos simbólicos, ¿no? También representa en algún sentido un gran interrogante sobre
la Argentina potencia, la Argentina industrial, la posibilidad, el sueño de que los argentinos podíamos ser un país industrializado. A mediados de la década del 90, en esa explosión de la fábrica militar, que vino a unir muchas otras explosiones, estallidos, creo que se esfumó parte de ese sueño que habíamos construido los argentinos en torno a la posibilidad de ser una sociedad industrializada, una sociedad capaz de poner en marcha un complejo a nivel nacional de industria pesada como fue fabricaciones militares, ideada por el general Sabio. Bueno, algo pasó ese día. Qué difícil eso. Bueno, yo lo pondría más en términos de antes y después de escribir esta obra. Yo creo que eso, para mí, esta obra que inicialmente iba a ser un artículo para una revista en Buenos Aires y que las circunstancias y los lectores que tuvo y las editoriales pensaron que podía ser más que eso. Yo creo que sí, en ese sentido, hay un antes y un después, porque bueno, esto me convierte un poco a los empujones y ya a los 50 años en escritora. ¿Sí? Yo creo que esta es mi primera obra y que solo es posible porque vivo acá, porque amo esta ciudad, porque conozco cuál es mi idiosincrasia y porque cada vez que llega un 3 de noviembre, no importa si es número redondo o no, siento el dolor que sentimos todos los riotercerenses por eso que nos ocurre. Un poco como surgió esto como un artículo pensado para gente que no vive en Río Tercero, porque hay que decirlo, que en la Argentina se ha construido el 3 de noviembre como una efeméride de un olvido, ¿sí? Es muy triste decirlo, pero es así. Yo creo que hoy pude conversar con algunas personas acerca de que en Córdoba capital, hoy particularmente, a 30 años, quizás el número redondo inspiró a nuestros conciudadanos cordobeses, pero hoy hubo sí, ciertas menciones, pasó algo que fue más allá de lo que pasa siempre, pero lo cierto es que el 3 de noviembre es una efeméride olvidada en la República Argentina. Yo pensé que este libro podía ser un libro, primero, para mis vecinos, de acá de Río Tercero, y por eso lo estamos presentando hoy acá por primera vez, pero también un libro para que pueda ser leído por los argentinos, porque hay una hipótesis, decimos recién que el ensayo parte de una hipótesis o de una idea que va traccionando todo el texto, y esa idea es que no puede ser que nuestra tragedia, la tragedia de los riotercerenses, no sea al mismo tiempo una tragedia de todos los argentinos. Yo no lo puedo soportar eso. Esto que nos pasó tiene que ser una tragedia de todos los argentinos para que no vuelva a ocurrir. Primero quería agregar en esa línea de bombardeos históricos. A mí me parece que podemos pensar bombardeo a población civil, ¿no? Así que vamos a dejar de lado lo sucedido durante la Guerra de Malvinas, donde también hubo bombardeo, pero podemos, digamos, en el siglo pasado establecer la masacre de Napalpí en 1924 en el territorio nacional del Chaco, donde población Com y Mocoví recibió desde arriba, así como ocurrió acá, en este caso fue la utilización del avión y de metralletas, ¿sí? Que asesinaron a algo así como entre 300 y 700 personas, ¿sí? Que en ese momento estaban en huelga, eran trabajadores del algodón en el territorio nacional del Chaco, que en ese momento no era provincia, y aviones comandados por civiles, pero también con el poder político del gobernador de aquel entonces, decidieron que la solución para terminar con esa huelga era ametrallar gente desde los aviones, ¿no? El exterminio. Podemos nombrar también lo que mencionabas sobre el bombardeo de la Plaza de Mayo en 1955, donde también un
grupo de militares decidió que la forma de acabar con un gobierno con el cual me coincidían era el bombardeo a población civil en la Plaza de Mayo. Recordemos ahí también más de 300 muertos. Y yo no encuentro otro suceso más que esos dos y lo que nos sucedió a nosotros con el atentado del 3 de noviembre de 1995, donde efectivamente la población fue bombardeada. Es decir, que la experiencia de los ciudadanos riotercerenses, sobrevivientes, como decís vos, es que caían bombas, ¿sí? y decimos la gravedad que tiene sobre población civil, es decir, que nadie estaba preparado para eso, que no había forma de huir y que la forma que encontró la ciudadanía bajo esa denominación autoevacuación fue la huida, ¿sí? La huida o la estampida. Bueno, ahí hay varios símbolos para trabajar. Pero bueno, yo creo que hay que ir uniendo, digamos, esos acontecimientos históricos para pensar que nuestro país no ha ahorrado en atrocidades ni en salvajadas y que muchas veces la solución que ha encontrado para resolver dilemas, en este caso un dilema muy vil, ¿no? Un dilema espurio, porque era cómo borrar las pruebas de un contrabando de armas. La solución fue bombardear la ciudad sin importar qué pasaba con sus habitantes. Bueno, pensemos, cada vez que nosotros olvidamos uno de estos hechos, entre otras cosas, ese olvido, esa construcción del olvido, porque como toda ausencia, no hay nada más presente que una ausencia muchas veces. Esa construcción del olvido también nos cuesta caro a los argentinos, ¿no? Porque vuelve a aparecer de manera monstruosa como apareció acá en Río Tercero. Sé acerca de cómo pasó, pero sí, yo lo que me relataba en el libro, esa escena que vos comentás, es que así como el contrabando ilegal de armas se decidió mucho de lo que sucedió en ese momento, en las más altas esferas de nuestro país, ¿no? Porque estamos hablando del Ejecutivo Nacional, presidente, asesores presidenciales, ministros, todos implicados en el contrabando ilegal de armas. Mucho de eso se decidió en oficinas de Puerto Madero. Entonces, cuando se logró comprobar que lo que nos sucedió a nosotros había sido un hecho intencional, es decir, que alguien había tenido la voluntad, un mecanismo había sido accionado por voluntad de otra persona. Bueno, cuando ocurrió eso, yo pensaba, bueno, tal vez alguien desde el confort y desde la impunidad de una oficina en Puerto Madero tal vez decidió el destino de todos los riotercerenses. Eso es lo que yo planteaba ahí, ¿no? Como Río Tercero quedó atrapada en una trama que no solo era nacional, sino que era un contexto internacional de venta ilegal de armas, de posicionamientos, y en esa trama se fue la vida de nuestros conciudadanos, el daño irreparable que tuvimos acá en la ciudad. Ya es momento de nombrar a Coca Gritti, porque hay otra fuerza importante en términos simbólicos, que es la figura del contrarrelato, que los argentinos la conocemos muy bien. O sea, los argentinos sabemos muy bien lo que es capaz de hacer un Estado asesino, lo conocemos porque así sucedió durante la última dictadura militar, antes también, pero también los argentinos somos muy conscientes de lo que es capaz de hacer la sociedad civil organizada cuando decide oponerse al relato que viene de arriba. Recordemos que acá la idea de que esto fue un accidente la trajo el mismo presidente de la Nación cuando llegó, a pocas horas de que habían sucedido las explosiones, y dijo: esto fue un accidente. Esa trama que se construyó de arriba hacia abajo, después tuvo otra respuesta que fue la que se construyó de abajo hacia arriba. Ahí está esa figura, que es la figura de Ana Gritti, que, bueno, ya lo dijeron antes, es la máxima heroína que tenemos en esta ciudad. Le debemos todos los homenajes a ella. Ella lo hizo todo. Hizo que esas dos causas que se juzgaban por carriles separados,
una en Río Cuarto, la Justicia Federal de Río Cuarto, la nuestra, la de las explosiones, y la del tráfico ilegal de armas se juzgaba en Buenos Aires, en tribunales federales en Buenos Aires. Ella hizo que esas dos causas que tenían nombres parecidos, situaciones parecidas, los mismos personajes, las mismas secuencias y que no se tocaban, iban por carriles paralelos, ella logró que se unificaran. Ella logró que cuando la causa por las explosiones de Río Tercero estaba a punto de prescribir, ella logró que no prescribiera. La verdad que lo que le debemos a esa mujer hizo esa mujer a costa de su propia vida, de su propia salud, porque fue la única querellante penal que tuvimos en Río Tercero. Eso también habla algo acerca de nosotros. Fue la única persona del común con su título de abogada, sin poder económico, político detrás, que dijo: yo quiero saber qué pasó, quiero ver a los responsables juzgados, quiero ver al presidente de la nación sentado en el banquillo de acusados. Es increíble. O sea, yo lo pienso ahora y digo, todo lo que hizo esa mujer, nuestras plazas, nuestras calles, y no sé, todos los lugares deberían llevar el nombre de Coca Gritti, mi más sentido homenaje a ella y a su familia. De muchísima gente que anónimamente, familiares de víctimas, organizaciones de damnificados que han trabajado por la verdad, por la justicia, pero hay otro nombre que en el libro yo rescato, que es el nombre de Omar Gaviglio, porque también hay que decir que un obrero de la fábrica, contra todo el poder del menemismo, cuando le ofrecieron a él que se ajustara a lo que los bufetes de abogados de Buenos Aires proponían como estrategia, nunca aceptó. Una persona del común frente a todo. Ese es el mensaje más importante que tenemos los riotercerenses, son de figuras como estas, héroes anónimos del común que deciden en un momento hacerle frente al máximo poder que había en el país, un poder que era capaz de matar, ¿no? Ya lo habían demostrado, y que sin embargo decidieron hacer su camino para que nosotros hoy acá, a 30 años, estemos diciendo esto fue un atentado. Se lo debemos a Coca Gritti, se lo debemos a Omar Gaviglio también. Del archivo comunitario, esta página negra de la historia local, sí, así lo decimos. Y uno podría cambiar la palabra local por nacional, es decir, ¿cómo hacerlo a eso? Y te lo pregunto a vos, pero al preguntárselo a vos, se lo pregunto a todos quienes vuelvo a agradecer que están dando esta lección a la sociedad argentina, cómo hacerlo a eso en un país donde recurrentemente y cada tanto desde el Estado mismo y de muchos otros resortes de poder, como pueden ser las corporaciones mediáticas y demás, se alienta y se fomenta el olvido. Bueno, ese capítulo que menciona Alexis se llama El río como memoria, y es justamente lo que hicimos acá en Río Tercero, lo que estamos haciendo hoy. Ante la falta de respuesta de la justicia, porque la justicia nunca dio respuesta y la respuesta que dio fue tarde, que es una forma de no dar respuesta, y cuando llegó ya los máximos responsables ya no estaban, o la biología había hecho lo suyo más que la justicia. Y lo que hizo el Río Tercero, entre otras cosas, fue apostar desde la cultura, ¿sí?, a la memoria. Y yo creo que ese fue también el máximo lugar, además de lo que mencionamos recién, que fueron la resistencia de la sociedad civil a partir de figuras como Coca Gritti o como Omar Gaviglio, fue desde la cultura. Río Tercero, ante la imposibilidad de encontrar justicia, decidió que la poesía, decidió que la literatura, que la música, que las películas, que esto que estamos haciendo hoy acá, esta era la alternativa para construir memoria entre todos.
Al otro día, ahí nomás de que ocurrieron los hechos del 3 de noviembre, ya la Biblioteca Popular de Río Tercero, Justo José de Urquiza, había recibido a un montón de artistas que estaban dispuestos a dar batalla sobre lo que había sucedido. Esos colectivos artísticos y culturales, nombro al primero, que es el más importante, el Río Tercero, un cauce común, porque es como la usina de donde surgió todo ese poder creativo. Bueno, esa fue la gran respuesta ciudadana y es un ejemplo para el resto de la Argentina acerca de qué hacer para que la memoria, para que no todo quede en el olvido y para que 30 años después podamos estar entre todos recordando eso que nos sucedió y apostando a un futuro mejor. Muchísimas gracias.